Hola chicos, bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Siguiendo con el tema principal de la ley de Ohm, que es en donde nos encontramos, vamos a ver en este video en sí a relacionar justamente en qué consiste eso de la ley de Ohm, la corriente eléctrica, pero en un circuito eléctrico. Vamos a hacer una pequeña demostración para ver realmente cuándo diferenciar un circuito de otro, es decir, uno en serie y en paralelo, haciendo de lado los mixtos porque pues, es una combinación de ambos. Y qué tiene que ver la resistencia en esto de la ley de Ohm, ¿sale? Muy bien, vamos a retomar rápidamente algunas cuestiones y hacernos la pregunta. Esto del circuito eléctrico, relacionado con la ley de Ohm, a ver, si ya vimos que el circuito eléctrico puede ser en serie, en paralelo, puede ser mixto, que es la combinación de los dos anteriores. Ya vimos que hay un esquema eléctrico, que le podemos poner inclusive los elementos fundamentales al circuito eléctrico porque tienen que ver con la misma fórmula de la ley de Ohm. Está el voltaje, la resistencia, la intensidad. Ok, ahí vamos. Ya tenemos conocimiento, pero aún no encontramos la relación, ¿no? Habíamos dicho también que la resistencia eléctrica se calculaba con esta fórmula que tenía que ver con la naturaleza del material, la temperatura, la longitud de la sección transversal, y esto claro en temperaturas de 0 grados centígrados, pero si cambia la temperatura, pues tendríamos que usar esta otra fórmula que no la vimos, nada más la mencionamos, ¿no? Porque son los factores que influyen en la resistencia eléctrica. Pero cuando nada más hablamos de un conductor, en este video nos vamos a referir a la resistencia equivalente o la resistencia total de un circuito. Por eso los acabamos de mencionar, junto con esos elementos. Pero a ver, profe, eso de la ley de Ohm tiene los tres, si ustedes se dan cuenta, tiene los tres elementos fundamentales de un circuito: voltaje, resistencia e intensidad. ¿Ok? Y bueno, nada más por recordar la definición de la ley de Ohm, ¿no? Incluye todo lo que hemos visto de que sí es la corriente eléctrica, está incluida en la misma ley, que los circuitos eléctricos, que es proporcional, que al final lo dejamos en esta forma. La intensidad de la corriente eléctrica es igual al voltaje entre resistencia. Pero aunque todo esto tiene que ver con la ley de Ohm, aún surge la pregunta de, a ver, realmente, ¿no? ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo tocarlo? ¿Cómo puedo demostrar estos principios de electricidad aplicando la ley de Ohm en un circuito eléctrico? Bueno, en clase suelo hacer una demostración de una instalación eléctrica para poder relacionar justamente todos los esquemas que hemos hecho en el tema de circuitos eléctricos, las partes que lo conforman, etc. Estos dibujos que ustedes ven o estos esquemas que ustedes ven a su izquierda justamente representan esos circuitos que se suelen poner, ¿no?, como de ejemplo al momento de abordar el tema de circuitos eléctricos y de los elementos fundamentales que lo conforman, porque eso nos va a llevar de la mano para este tema en el que nos encontramos, que es la ley de Ohm. El esquema o el experimento, como lo quieran llamar, que presento yo en clase, pues es este que están viendo ustedes en pantalla. Es un artefacto, una caja en el cual tengo una instalación eléctrica pequeña. Todas las partes que lo conforman, todo ahí está integrado, de lo que se ha visto en circuitos eléctricos. Con esto compruebo cada uno de los elementos que se suelen poner en un esquema. En la parte de arriba tenemos el circuito 1, en la parte de abajo hay otro circuito que es el circuito 2. Está conformado básicamente pues de focos sencillos, ¿no?, sus interruptores. ¿Recuerdan los interruptores en el video de circuitos eléctricos, que era un círculo que tenía pues estos modernos, ¿no?, de laptop, de celulares, que estaba en verde o en rojo? Bueno, pues aquí la realidad es que estoy usando de este tipo, que pues son un poquito más industriales, ¿no? Son como pastillitas. Y el cableado, que es el conductor, ¿no? Si recuerdan definición de corriente eléctrica, conductor, que es una combinación, en este caso, para que uno lo pueda manejar, de aislante y de un conductor, básicamente, que es muy bueno. En este caso es un metal porque es cobre. La fuente voltaica en este caso es lo que le decimos comúnmente como enchufe, pero es el contacto, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de corriente eléctrica, continua y alterna. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de una instalación de casa, la corriente que nos llega es alterna, ¿sale?
Muy bien. Eh, Vamos a ver ahorita un video, es curioso decirlo, es un video dentro del video, en el cual explico justamente en qué consiste esta demostración de clase. Este experimento es uno de los experimentos que yo suelo mostrar en clase, en donde demuestro los tipos de circuito. Vamos a ver cada uno de ellos y a identificarlos. En la vida real, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con el voltaje, con la intensidad de la corriente eléctrica y además con la resistencia de los materiales? La pregunta que aquí nos tendríamos que hacer es: ¿cuál de los dos circuitos que estamos viendo ahorita en pantalla es en serie y en paralelo? Uno fácilmente podría deducir, bueno, pues es el de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque veo dos focos. ¿Qué tal si es en paralelo? Porque también se pueden colocar dos focos en una instalación en paralelo. No estoy viendo la instalación, no estoy viendo el cableado. Entonces, a simple vista no lo podemos notar. Si vemos el cableado, lo vamos a poder notar. Pero aún sin ver el cableado, podemos determinar ese tipo de circuito. Con estas preguntas nos quedamos y vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de la ley de Ohm, estamos hablando de voltaje, resistencia e intensidad. Fíjense bien. Bien, vamos ahora a conectar nuestra instalación eléctrica, nuestros circuitos eléctricos. Esto que está aquí es la fuente de poder. Recuerden que hay dos tipos de corriente: directa, continua, perdón, y alterna. A través de nuestros interruptores vamos a manejar cada uno de los circuitos, pero vamos a identificar cuáles son. Este interruptor va a encender los dos focos de abajo y este otro va a encender el foco de arriba. Vamos a observar algo interesante que ocurre aquí. Observemos los focos de abajo. Ahí tenemos la intensidad luminosa que se presenta por la corriente eléctrica a través del conductor hasta llegar al interruptor. Entonces tenemos un circuito cerrado porque ambos focos están encendidos. Pero, ¿cómo saber si este es un circuito en serie o es un circuito en paralelo? Ahorita lo vamos a ver. En la parte de arriba vamos a apagar encendemos el foco de arriba y parece ser que tiene una mayor intensidad luminosa. Entonces, ¿cuál circuito es en paralelo y cuál en serie? Vamos a encender los dos. Interesante. Observen, arriba está más fuerte la intensidad luminosa y abajo menos fuerte. Una manera para saber si la instalación se encuentra en serie o en paralelo sin ver el cableado es desconectando algunos de los focos en uno de los circuitos. Si es en serie, recordamos que al quitar uno se apaga el otro y viceversa. Todos los focos que yo tenga conectados, si quito uno, se apagan los demás. No importa cuál, porque está en serie. Observemos. Se apagó. Este circuito es en serie. Si observamos su instalación, podremos ver que este cable de aquí conecta a los dos focos y luego regresa en este otro. Quiere decir que solamente hay un solo conector. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Ya logramos identificar cuál es el circuito en serie y cuál es en paralelo basado en la intensidad luminosa del circuito, viendo cada foco. Si nosotros tuviéramos más focos conectados en la parte de arriba, tendrían la misma intensidad luminosa. Por ahí aparecía una definición de lo que era la intensidad luminosa, ¿no? Es la cantidad de luz que emite la fuente luminosa.
¿Se acuerdan de esto de los tipos de energía y las fuentes de energía? Bueno, aquí es tipo de energía, luminosa, fuente de energía, pues un foco, una lámpara, ¿no? Entonces aquí la fuente de energía es el foco. Entonces, es curioso porque el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente eléctrica tienen mucho que ver con la manera en que se está iluminando cada espacio según el tipo de circuito. Y esa es la prueba contundente de que el circuito de abajo está en serie y el circuito de arriba está en paralelo. Si yo le conectara otro foco al que está en la parte de abajo, que es en serie, se iluminaría exactamente igual que los otros dos focos. Si yo le pongo otro foco en la parte de arriba, se iluminaría exactamente igual que ese foco anterior. Pero aunque yo lo desconectara, no se apagaría el primero si desconecto el segundo, o sea, si lo desenrosco. Y si desenrosco el segundo, el primero no se apaga y viceversa, ¿no? Entonces, ya que tenemos aquí la imagen de lo que ocurrió en esa demostración, llegamos a la siguiente conclusión. Un circuito en paralelo tiene una mayor intensidad luminosa que un circuito en serie. ¿Sale? Y aplicando la ley de Ohm, llegamos a esta tablita que es un resumen de lo que ocurre con los tres factores que intervienen en un circuito dentro de la fórmula de la ley de Ohm: el voltaje, la resistencia y la intensidad. Observemos, y esta tablita la vamos a ver en la siguiente parte de este tema de la ley de Ohm. Ya van a ver que cuando hagamos los cálculos se va a poner bien sabrosa la cosa porque vamos a integrar todo, ¿ok? Pero este es un resumen de lo que ocurre y nos va a ayudar muchísimo para cuando estemos resolviendo algún ejercicio. En resumen, ¿no? La resistencia en ambos circuitos se divide, solamente que hay que calcularla, ¿sí? Cuando hablamos de resistencia, nosotros nos referimos a esa oposición que pone el conductor de poder transferir o hacer fluir los electrones o la corriente eléctrica a través de él. ¿Por qué? Pues ya habíamos visto que depende de la longitud, la sección del área, etcétera, ¿no? Pero cuando ya hablamos de todo el circuito en general, tenemos que obtener una resistencia total de todo el circuito. Entonces, al final de cuentas, esas resistencias de todo el circuito se divide según cuántos aparatos tenga. Ya ven que en el tema de circuitos eléctricos le habíamos puesto que cada aparato representa una resistencia, como si fuera un resorte. Justamente por eso, se divide en los dos casos, solamente que varía en la fórmula, es lo que vamos a ver posteriormente. Si observamos la intensidad de la corriente eléctrica, ojo, en un circuito en serie se conserva en todo el circuito. Si, voy a decir un número, si tienes una intensidad de 8 amperes, te quedas con 8 amperes pasando por todos los aparatos hasta que terminas el circuito. Pero en un circuito en paralelo empiezas a lo mejor con 8, pero en el momento en que se empiece a dividir en cada una de las derivaciones, porque tienes varios focos, varios aparatos conectados, esa intensidad también se divide. 8 y a lo mejor al primero le tocan 2, al tercero 4 y al segundo y al primero 2, al segundo 3, perdón, y al último, si fueran 3 focos, le toca, ¿cuántos me hacen falta? 5, ¿no? Entonces, ¿5 qué? Amperes. Entonces se divide, a eso me refiero. Pero una vez que terminas esa parte, si recuerdan el dibujo del circuito paralelo, se unen los cables y vuelves otra vez con los mismos 8, ¿no? Pero al final se dividió en cada resistencia. Y el voltaje es al revés. En un circuito en serie se divide y en un circuito en paralelo se conserva. Esta tablita sé que ahorita quizá no nos hace, como que no tiene mucho sentido. O sea, profe, sí, ya vimos que una prueba es la intensidad luminosa, pero aún no sé realmente esto de la resistencia y la intensidad del voltaje. Hicimos un ejercicio muy sencillo aplicando la fórmula que ven en la parte inferior de su pantalla. Pero eso realmente es una fórmula como si los datos te los dieran así nada más. Mira, aquí está, este factor vale esta magnitud, vale esta otra magnitud y esta. Pero la realidad es que no es así, tú tienes que calcularlos dependiendo del tipo de circuito. Por eso la demostración en clase, para que veamos que todo se reparte o que se conserva o que ocurre, ¿no? Vamos a adentrarnos al tema de las resistencias según el tipo de circuito, ¿ok? Bueno, continuamos. Hablando sobre la intensidad de la corriente eléctrica y la ley de Ohm, hay uno de los factores que necesitamos calcular para todo el circuito. Ya lo habíamos hecho para nada más un conductor, como si fuera determinar esa resistencia, que es lo que nos vamos a enfocar ahorita, de un solo conductor, ¿sí?
La habíamos representado con esta fórmula. R sub índice 0 es igual a la resistividad del material que multiplica la longitud entre el área, ¿no?, de ese material, pero es de un conductor. ¿Ok? Y habíamos dicho que si varía la temperatura, porque la primera fórmula es para 0 grados centígrados, si varía la temperatura, entonces tenemos que utilizar ese dato a 0 grados y luego aplicarlo en esa fórmula. Bueno, nosotros no nos metimos en esto, nada más nos quedamos con esta fórmula, hicimos algunos ejercicios. Ustedes recuerdan el video de resistencia eléctrica. ¿Okay? Pero eso es un solo conductor, repito. Yo necesito saber la resistencia para cada tipo de circuito en su totalidad. Se le llama resistencia equivalente. Algunos le dicen resistencia total. Es decir, cada aparato que yo tenga conectado, cada foco, cada laptop, cada celular, cada plancha, cada refrigerador que yo tenga conectado en un circuito, acuérdense, va a representar una resistencia. Entonces, necesito saber la resistencia total del circuito para que yo pueda aplicar completamente la ley de Ohm. En un ejercicio en el video pasado sobre la intensidad de la corriente eléctrica, yo les había dado en el ejercicio, nos daban más bien los datos así directo, voltaje tanto, resistencia tanto, la división y listo. Pero la realidad es que no es así, no funciona así. Por eso les decía que cuando integramos el diagrama, el esquema de un circuito eléctrico, tienes que empezar a leer, a ver, aquí hay una resistencia, aquí hay otro aparato, acá está el interruptor, y en base a eso haces tus cálculos de la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces depende del circuito. Vamos a entender algo importante. ¿Cuál es la fórmula en cada una de las conexiones? Si la conexión de las resistencias es en serie, o sea, un circuito en serie, vamos a usar esta fórmula. Es decir, vas a sumar de manera aritmética, tal cual. Si la resistencia, si todas valen 2, ¿no?, en resistencia, si todas valen, tienen un valor de 2, pues las vas a sumar como de 2 más 2 más 2 y listo, se acabó. O 3, 3 más 3 más 3, no sé lo que valga. O 2 más 3 más 4. Así tal cual, una suma aritmética de las que ustedes conocen. Pero en paralelo, no las vas a sumar así. Las vas a sumar como si fuera una fracción. Supongamos que tienen el mismo valor. 2, 3, 2, 2. Bueno, pues 1 entre 2 más 1 entre 3 más 1 entre 4 más. Así, tal cual. ¿Correcto? Vamos a ver la aplicación de estas fórmulas. Vamos a ver. Vamos a anotar nuestras fórmulas, ¿sí?, de la conexión de resistencias en serie y la conexión de resistencias en paralelo. Al decir conexiones, que la estamos uniendo, ¿vale? Al final de cuentas nos estamos refiriendo a un circuito en serie y uno en paralelo. ¿Qué vamos a necesitar para resolver el siguiente ejercicio? Necesito sus habilidades matemáticas para resolver operaciones con fracciones y números decimales. Esto es muy importante porque la conexión de resistencias en paralelo nos va a dar decimales. ¿Ok? Nos vamos a aventar 2 ejercicios nada más, ¿ok? Ejercicio 5. Ahí está. Calcular la resistencia equivalente, o sea, la R de todo un circuito, donde R1 vale 2 ohms, R2 vale 5 ohms y R3 vale 4 ohms. ¿Ok? Y nos está indicando que primero las vamos a conectar en serie y después en paralelo. O sea, vamos a hacer el ejercicio 2 veces a la vez ahorita aquí en su pantalla. ¿Qué significa? Primero, que esté en serie. Bueno, que vamos a usar la fórmula que vemos a nuestra izquierda. Y pues bueno, anotamos los datos, ¿no? Si es en paralelo, usamos la otra. Anotemos los datos. Si se dan cuenta, los datos son los mismos, pues porque así dice el problema. Cada resistencia tiene su valor. La 1 vale 2, la resistencia 2 vale 5 y la resistencia 3 vale 1. Está sencillito, ¿no? Ahí vamos bien, vamos anotando los datos. Es lo mismo para los dos casos, en serie y en paralelo. Pero, ¿qué fórmula voy a usar? ¿Cómo lo voy a sustituir? Bueno, en serie sería utilizar la fórmula que tienen en la parte izquierda de su pantalla, donde solamente es R1 más R2. Bueno, pues sumo 2 más 5 más 4 ohms. En cambio, en paralelo, sí lo voy a sumar también. Sí, claro que sí, ahí lo dice la fórmula. Pero lo vas a hacer en forma de fracción. 1 entre 2, 1 entre 5 y 1 entre 4. En el caso de la resistencia en serie, cuando obtienes ese total, pues ya, acabaste. 2 más 5, 7. 7 más 4, 11. Ya está. Ya resolvimos las resistencias unidas en serie. En una conexión en serie. En un circuito en serie. Pero en paralelo la cosa se pone sabrosa. Dividimos
1 entre 2, 0.5. 1 entre 5, 0.2. 1 entre 4, 0.25. Y entonces ya sumamos. 0.5 más 0.2 más 0.25. Nos da 0.95. Listo, ya encontramos el resultado. Genial, está sencillo, ¿no? La cosa es que ese resultado que yo tengo en paralelo así no me sirve. Yo necesito cambiarlo. ¿Por qué? Porque necesito dejar solita a la resistencia equivalente, a la RE. Hagan de cuenta que están despejando. Para no meternos en tanto rollo, solamente hagan un cambio. Donde estaba la RE en el resultado, pongan el resultado de la suma que les dio en los decimales. Y donde estaba la suma de los decimales, pongan la RE. Observen a su lado derecho, donde está la flechita. ¿Correcto? Y entonces sí dividimos 1 entre 0.95. Ya está. Ahora sí, ya se parece más o menos al resultado de la resistencia en serie, ¿no? Observen, esto es importante observarlo, que la resistencia equivalente total de un circuito en serie es mayor a la resistencia total o equivalente de un circuito en paralelo. Es mayor 11 que 1.05, ¿no? Y siempre va a ser así. En ambos casos se divide, ¿se acuerdan del cuadro anterior que les había presentado en este video? Se divide la resistencia, sí, pero la fórmula, la aplicación de la fórmula es distinta, ¿ok? Vamos a resolver un ejercicio más, ¿sale? Aplicando las fórmulas de resistencias equivalente, sea para un circuito en serie y uno en paralelo. Observen que esta vez en el ejercicio tenemos ahora 4 resistencias, ¿ok? Escribimos los datos según la resistencia. Escribir los datos en ambos casos es lo mismo. ¿Por qué estamos haciendo los dos a la vez? Pues para que ustedes comparen, ¿sí? Por eso dice el ejercicio ahí claramente. Conectadas primero en serie y después en paralelo, ¿ok? Por eso estamos haciendo los dos a la vez, para que ustedes también vean cómo empieza a cambiar los datos. Bueno, más bien los resultados, perdón, que los datos son los mismos. Aplicamos las respectivas fórmulas, sustituimos. En serie, pues es sumar todos estos datos que tenemos. 4 más 10 más 2 más 1. Una simple suma, ¿no? Pero en el caso de resistencias en paralelo, se hace igual en suma, pero en forma de fracción. ¿Por qué? Porque así está la fórmula. 1 entre RE igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. O sea, es fraccional. Ya desde ahí nos estamos dando cuenta que nos va a dar un número decimal. Desde ahí me estoy dando cuenta que me va a dar un número decimal. Cosa que cuando yo estoy viendo la operación matemática en resistencias en serie, ahí no, ahí veo puros enteros. Puede haber decimales, sí, pero siempre y cuando la resistencia esté en decimal. Mientras, vas a tener puros enteros. Cosa que no ocurre en paralelo. ¿Ok? Resolvemos en serie. Listo. 4 más 10, 14. 14 más 2, 16. Más 1, 17. Ya. Yo creo que es de los más sencillos ejercicios que hemos hecho. Sumar, nada más, resistencias en serie. Listo. Pero en paralelo, antes de sumar, tenemos que pues dividirlo, ¿no? Yo aquí les recomiendo que lo hagan así. Primero dividan 1 entre cada una de las resistencias y ya luego lo suman. Hay otra forma de resolverlo. Ya ustedes saben que para sumar fracciones de distinto denominador, pues encuentras un denominador común, luego lo divides entre el denominador de cada fracción y luego lo multiplicas por el numerador de cada fracción y obtienes una suma con un mismo denominador, obtienes una fracción al final y luego vas a hacer lo que vamos a hacer aquí, dividirlo. Entonces, de una vez lo dividimos. Aquí sí les recomiendo dividir de una vez. 1 entre 4, 0.25. 1 entre 10, 0.1. 1 entre 2, 0.5. Y 1 entre 1, pues 1, ¿no? Ahí estuvo fácil. Resultado 1.85 si sumamos todos esos decimales con su unidad de medida, ohms. Ya lo resolvimos. Pero a mí no me sirve el dato así. Yo necesito dejar solita la resistencia equivalente, la RE. Necesito dejarla solita. Así como en el resultado de la resistencia en serie. Entonces, ¿qué hago? Hago un despeje. Prácticamente estamos haciendo un despeje. Mi consejo es: sustituyan donde está el resultado que obtuvieron de la suma por la RE y la RE por ese resultado. O sea, así. Como que lo intercambian, ¿se dan cuenta?
Es un despeje al final lo que estamos haciendo. Hay una explicación de por qué queda así. Yo les estoy dando la vía corta. Háganlo así. Entonces sí, dividimos 1 entre 1.85 con calculadora o a mano de preferencia. Y ya está. Resistencia equivalente en este circuito en paralelo, si las conectara todas esas resistencias así, me da 0.54 ohms. Mientras que en serie me da 17. Volvemos a comprobar que la resistencia equivalente en un circuito en serie es mayor que en una resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Y eso que aumentamos las resistencias, ¿se dan cuenta? Las aumentamos. Bueno. Les dejo 2 ejercicios, ya saben. Es correcto de hecho hacerlo para que practiquen, copien los ejercicios, intenten resolverlos. La verdad este tema de resistencia está bien fácil. De verdad, digo, díganme si no, nada más sumas, es todo lo que estás haciendo. Y si es fracciones, pues ya ustedes son expertos en fracciones, ¿o no? Haces los ejercicios, cópialos, ponle pausa al video y después doy los resultados, ¿vale? 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, eso es todo en este video. Ya hemos terminado hasta ahorita pues gran parte de los temas, bueno, la información más bien de la ley de Ohm. Ya saben calcular las resistencias en un circuito eléctrico. Ya saben qué es lo que ocurre en un circuito en serie y en un circuito en paralelo con la intensidad luminosa, con la luz pues de todo lo que tengas conectado. Es el mejor ejemplo que podemos dar, focos conectados, de una demostración que pues yo suelo dar en clase, ¿no? Les invito a ver el siguiente video de la ley de Ohm y con esa cerramos prácticamente ese tema, ¿vale? See you next time y adiós.